Hola, buenos días a todos. Espero estén súper bien. Ya son las 9:10, me falta gente, pero voy a arrancar de una para que nos dé tiempo de hablar todo lo que queremos. Mi cámara está un poco loca, no sé por qué, tiene varios zooms así, pero bueno, voy a intentar dar toda la información posible. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Esta es una charla que ideé porque mi libro, Al son que nos toquen, ha tenido un recorrido autogestionado, independiente, que bueno, vale la pena compartirlo e inspirarlos a ustedes a que ojalá puedan hacer este recorrido también. Igual, si no conocen todo el proceso, pues yo se los voy a ir explicando. Así que nada, bienvenidas a todas, bienvenido Elías. Y bueno, espero que esta charla les guste y puedan no solo sacar sus proyectos a la luz, sino sentirse inspirados para hacer muchas más cosas con las ideas que tienen y los proyectos paralelos que tengan a este proyecto por el cual llegaron aquí. Nada, para empezar, me gustaría que cada uno, como somos poquitos, que cada uno me contara su proyecto, la idea que tiene en mente o lo que ha ido haciendo para compartir. Yo más o menos sé en qué anda cada uno, pero me gustaría que lo compartiéramos entre todos por si tenemos ideas que puedan surgir en el camino. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Déjame empezar yo antes de que este empiece a llorar. Dale. Bueno, hola, mi nombre es Elías Rodríguez. Bueno, he dedicado muchos años de mi vida a mi personal que se llama Venezolano en un viaje, a viajar, bueno, principalmente por Venezuela. Y ahora estoy viviendo en Chile y, bueno, viajo por aquí también y básicamente voy echando el cuento. Pero mi libro no trata, bueno, sí tiene que ver con los viajes, pero también tiene que ver con un personaje que fue muy importante en mi vida, que fue mi perrito, Kiwi. Él me acompañó a todos los viajes. Bueno, lastimosamente él murió el año pasado, a los 11 años. Y de verdad que fue un perro bien conocido, bien aventurero, tuvo muchísimos fanáticos en todas partes del mundo. Y cuando nosotros emigramos de Venezuela, lo hicimos en mi camioneta, manejando desde Venezuela hasta Chile, solamente mi perro, mi novio y yo. Y ahí se me ocurrió como recrear este personaje a través de Kiwi, del perrito viajero, que fuera, bueno, que primero fuera conociendo todos los países por los cuales nosotros pasamos y conociendo personajes distintos, como, bueno, en cada país, dependiendo de la fauna que haya en cada país. Pero lo importante y el mensaje final de esto es que Kiwi, siendo de raza Boston Terrier de Estados Unidos, su familia emigró a Venezuela, Estados Unidos, y a él le tocó emigrar también de Venezuela a Chile. Entonces, dar como un mensaje ahí, esto obviamente es un libro infantil, y dar un mensaje ahí de esperanza y de que, bueno, que el hogar también se puede construir en otros lugares a través de este personaje tan particular que es el perrito. Y bueno, darle como esa esperanza a los niños que les toque emigrar con sus padres, que sé que no debe ser una tarea fácil. Bueno, este nació chilenito, pero los niños que emigran con sus familias también la deben pasar bastante difícil. Entonces, básicamente el mensaje final que quiero transmitir a través de Kiwi y de todas sus aventuras es cómo él logra salir de Venezuela, su país, que en principio no fue el país de su familia, y llegar a otro país y hacer vida también allá. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea que hemos estado trabajando con Marcy, pero bueno, entre una y otra cosa, la llegada del bebé y otros proyectos y full trabajo, no hemos podido continuar, pero ahí vamos y bueno, y aquí estoy. Elías, esa idea increíble, ¿en qué fase la tienes en este momento? Bueno, ya comencé a escribir, como te comenté, pero siento que siendo un libro para niños, me estoy extendiendo como demasiado en detalles muy técnicos que, que, bueno, que quizás puedo obviar para que la lectura sea un poco más fluida y más rápida y apoyarme mucho más con ilustraciones también.
No quisiera que sea un libro que por cada página tenga un párrafo de 2 líneas, pero quizá, bueno, que no sea obviamente tan extenso como para que un niño no logre captar su atención. Sé que es un público complicado, pero bueno, ahí habrán herramientas para adecuarlo para que ellos lo capten, pues. Buenísimo, gracias. ¿Quién sigue? Yo les puedo contar. Hola, Adelante. soy Angie Cova, venezolana residenciada en Buenos Aires desde hace unos añitos ya. Y lo que tengo es una idea, ¿sí? Como un poco a partir de, creo que distintos procesos personales que he venido pasando. Llevo bastantes años trabajando y cuestionándome la percepción del cuerpo, de mi cuerpo inicialmente, y luego comencé a compartir relatos con otras personas. Y tengo la idea como de quizás compilar, todavía no estoy tan segura, un libro que por ahí vaya relacionado con relatos sobre autoestima corporal, ¿no? O sea, cómo se autopercibe cada uno y qué implica eso en la sociedad en la que cada uno se desenvuelve. Inicialmente tenía la idea de que fuese una compilación de mis relatos, porque yo suelo hacer el ejercicio de escritura más como para sacar de la cabeza un poco, pero hace unos meses comencé a conectar con la idea de compilar relatos de otros. Entonces, usar mis relatos y relatos de otros. Ahí estoy, está muy cruda, pero un poco le decía a Marci que quizás había llegado como este espacio para inspirarme un poquito más y ver si puedo tomar seguridad sobre ejecutar esta idea. Suena súper cool, y además, si te seguimos en Instagram, vemos que siempre es un tema recurrente en tus posts. Sí, totalmente. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir unida a una cosa que acaba de decir ella que me parece súper interesante y es el tema bueno, de la motivación. O sea, yo ya tuve mi sesión por lo de tu libro y hablamos un poquito de esto, pero bueno, todavía también estoy como en esa fase de inseguridad de yo no soy nadie, ¿quién le va a importar lo que quiero contar? Pero esto que ella dice me parece súper cool porque bueno, estar aquí en este taller también creo que es esto, estas dos ideas que han contado me parecen, wow, me parecen increíbles. Y claro, al final ninguno de nosotros, bueno, creo que ninguno de nosotros somos ni famosos ni conocidos, simplemente tenemos círculos de amistades y creo que también está cool eso, ¿no? Como esos temas que cada uno tiene adentro por vivencias personales, sacarlo y ponerlo ahí, ¿no? Me pareció muy, muy cool eso que dijiste. Y bueno, básicamente mi idea también, yo sí lo que no tengo nada escrito, tengo solamente como medio un índice, más o menos, que lo tengo escribiendo hace casi 2 años, que cuando me llegó la idea me emocioné un montón, compré el .com, o sea, hice un montón de cosas, pero realmente no me he puesto a escribir. Y es básicamente qué pasa en la vida de las mujeres en sus 30 años, ¿no? O sea, lo que nos han enseñado toda la vida, cómo debe ser, ¿no? O sea, típico tener la casa, el perrito, el esposo, el trabajo, todo, ¿sabes? A esta edad, ¿no? Y realmente la realidad es que muchas mujeres estamos en esta edad en la que no tenemos ninguna de esas cosas y por otro lado, no sé, por ejemplo, nos ha costado conseguir pareja o encontrar esa pareja que queremos en la vida. Entonces, bueno, habla un poco de todos esos procesos de amor propio, que al contrario de ser una cosa hermosa y perfecta, es un camino durísimo, un camino en el que te tienes que encontrar y trabajar y hacer. Entonces, bueno, va un poco de eso, ¿no? De descubrir tu sexualidad, que es en esta edad, o sea, a partir de los 30 es donde, o la mayoría de las mujeres como que nos abrimos más y sabemos qué es lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta. Entonces, bueno, es poner un poquito en papel, sí, eres una mujer bonita, inteligente, interesante, tienes una gran personalidad, pero a lo mejor no tienes una pareja y entonces siempre está el que tengo de malo yo, ¿no? Y bueno, cada vez justo en esta época de los 30, que pasa la mujer en sus 30. Eso es la edad del libro. Súper, Dani, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo, aunado como a la idea que acaba de decir Daniela, mi idea de escritura, yo hice un viaje a los 30 años, pero porque básicamente toda mi vida cambió, pasé de estar felizmente casada a estar súper divorciada, y todo eso pasa en el contexto de la India, ¿no? Yo me voy y la verdad es que toda esta idea surgió por un comentario que me hizo un amigo, que es
que antes de irme de viaje me dijo, ojalá que encuentres lo que estás buscando. Y yo súper soberbia le dije, yo no estoy buscando nada, yo me voy porque yo quiero. Pero mentira, ¿no? Las respuestas me encontraron a mí y la verdad es que toda esta historia es de un autoconocimiento y de aprenderme a amar. Y a pesar de que todo eso pasó en eso, el contexto de la India, ese viaje bien bonito que pareciera que duró 2 años, pero duró 3 meses, ¿qué pasó? Realmente la moraleja es que así tú des la vuelta al mundo, realmente tú te vas a encontrar es en el espejo, ¿ok? Cuando te miras en el espejo. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Yo tengo los libros del viaje, digamos que son cuadernos que yo escribía cuando, por supuesto, estás reflexiva, mirando a la luna, tomándote algo, etc. Hay un capítulo especial que quiero desarrollar muchísimo porque yo, digamos que toda la vida he tenido amigos hombres, primos hombres, me crié con hombres, etc. Pero siempre le pedí así como que a Diosito, por favor, mándame una amiga, mándame una amiga, mándame una amiga. Y ahí, sin pedirlo, me encontré a una gran amiga. Entonces ella toma chai, yo tomo café y todas las conversaciones eran con un café y un chai. Entonces uno de los capítulos, por supuesto, se tiene que llamar Café y Chai. Más allá de la idea general y de esos relatos de viaje, no hay más nada. Bueno, pero suena avanzado. La idea Sí, está sí, la buena. idea. A ver, Cayo, Marilia. Hola, están buenos esos videos, esos libros. Quiero leerlo, el de Daniel y el de Alejandra, específicamente a los 30, buscándose a uno mismo. Bueno, el mío también es una idea. El mío es como mitad planner o mitad agenda y mitad libro o como una guía o un coach, no sé cómo llamarlo, que te vaya llevando como por este proceso que es tan difícil justamente para creer en tus proyectos. O sea, yo quisiera que la gente usara como esta agenda o este planner como enfocado en un proyecto que le cueste lanzar, es muy parecido como a este curso, es como, mira, tengo esta idea, pero me cuesta demasiado creer en la idea o en mí misma para ejecutarla, me cuesta, sí, bueno, todo este tema de no creer en ti, no saber cómo acercarte a tus metas. Entonces quisiera que fuera como algo, un lugar en el que puedas crear o plasmar todo el avance que lleves en tu proyecto, pero a la vez ver quizás herramientas de, no sé, como de, es que tengo tantas ideas que me abruma, entonces tengo como millones de cosas escritas, que sí, playlists que te metan en el mood de, tú puedes, ¿sabes? Relatos de personas que capaz no creyeron en sí mismos y luego al final lanzaron sus proyectos, o sea, no sé, como que tengo demasiadas cosas y no tengo idea de cómo empezar. Pero básicamente es un planner, pero a la vez es como un acompañamiento para vencer ese síndrome del impostor que no te deja ir por tus sueños, ¿sabes? Bueno, ojalá encuentres herramientas aquí para hacer eso. También se me ocurren algunos ejemplos, ahora te cuento. Si eso fuese una app, yo la descargaría. Hola, buenos días. Mi nombre es Marilia y bueno, tengo un círculo de lectura para niños. Hago activismo antirracista y el círculo de lectura básicamente se enfocaba en cuentos afrocentrados en un inicio. Bueno, y se mantiene así, pero ahora como que he ido complementando con otros cuentos y he ido aperturando como a más población, porque al principio estaba para niños afrodescendientes, pero para mi sorpresa, el proyecto generó mucho interés y bueno, quiero hacer como un manual básicamente para papás que no sean afrodescendientes, pero tienen niños afrodescendientes para trabajar lo que es autoestima, para que sepan de repente de qué libros pueden apoyarse y cómo trabajar autoestima e identidad. Eso básicamente. Bueno, aquí tenemos gente, la mayoría son venezolanos, pero están en Caracas, Buenos Aires, Barcelona, Santiago de Chile, Cúcuta, Mariela es panameña.
está en Panamá. Entonces, bueno, acá les doy el brief para que sepamos de dónde estamos conectados. Yo estoy desde Bogotá, así que en muchos lugares voy a empezar a proyectar y la idea es hacer esto un poco participativo. En lo que tengan dudas avísenme, si tienen ejemplos los pueden contar, como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, pues les cuento un poco. Ok, entonces, lo primero es cómo pensar en un libro, ¿ok? Entonces, para quienes tienen la idea clara de lo que quieren hacer, pero todavía no saben cómo empezar, aquí yo les traigo esta fórmula que, bueno, es una fórmula que no es mágica, es simplemente una fórmula personal y creo que les puede servir para entender cómo abordar el tema que ustedes ya tienen. Entonces, fíjense, lo primero es agarrar un tema que les guste, luego entender su contexto y luego aportarle valor. Entonces, un tema que les guste está dado por los viajes de Alejandra y Elías, el tema de entenderse el autoconocimiento, el tema de la estética corporal, que también le interesan a Angie y a Marilia. O sea, digamos, hay muchos temas que son muy amplios, que nos gustan y que de acuerdo a lo que nosotros podamos aportar, nosotros los vamos a abordar de maneras diferentes. Cuando nosotros entendemos el contexto de un tema, lo entendemos desde nuestro punto de vista. Hay demasiadas aristas para entender un tema tan general como los que ustedes acaban de nombrar, pero si nosotros entendemos que este tema, o sea, nos sinceramos, nosotros no vamos a hacer un libro o un ensayo de esto porque queramos hacer una tesis doctoral, ni mucho menos, simplemente es porque es un tema que nos gusta, porque lo entendemos y porque le podemos aportar valor. Entonces, ¿desde dónde le vamos a aportar valor a un tema que nos gusta y que entendemos? Desde nuestro lugar de enunciación. Y aquí vengo con un tema que es un poquito más, digamos, profundo, pero voy a tratar de explicárselos muy fácilmente. Un lugar de enunciación es la perspectiva desde donde vamos a ver un tema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, fíjense una cosa, un ejemplo muy sencillo es esta charla, ¿no? No es lo mismo ver esta charla desde Bogotá, que ahorita hace sol, es de mañana, que desde donde está Daniela, que es de tarde, que hace frío, que estamos en invierno. Entonces, estamos en el mismo lugar, pero lo estamos viendo desde contextos completamente diferentes y gracias a eso lo entendemos distinto. Cada uno de ustedes tuvo que apartar o detener una franja del día para asistir a esta charla y cada contexto de ustedes es diferente. El bebé de Elías pasó mala noche, entonces está llorando, entonces por eso no sabía si se podía conectar o no. O sea, es una manera distinta de entender el mismo tema. Lo mismo pasa con nuestros libros. Entonces, cuando nosotros narramos algo, lo narramos desde nuestro lugar de enunciación y eso no solamente es la perspectiva, esa es una parte, el lugar desde donde vemos el tema, pero la otra parte es como tener un tema más amplio donde nosotros podamos decirle al mundo quiénes somos, qué nos gusta, cómo queremos abordar este tema, sin mencionarlo específicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros vivimos desde un lugar de enunciación sin necesariamente decírselo al mundo. Nosotros vemos la vida de una manera, nos gustan los colores de una forma específica, hacemos lo que hacemos por una razón que quizá llevamos por dentro, pero que no se la hemos dicho al mundo. Entonces, bueno, aquí yo les traje un par de ejemplos para que nosotros veamos a simple vista si entendemos este tema y cómo podemos descubrirlo dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo les hablo de Erika de la Vega, perdón, pedía miedo. Si yo estoy hablando de Erika de la Vega, por ejemplo, estamos hablando de una presentadora de televisión venezolana que además ha hecho stand-up y es conocida por estas, digamos, como que ha tenido unos programas súper exitosos, pero también siempre ha tenido como unos rasgos de humor particular. Entonces, esta persona en este momento está haciendo un podcast que habla de un tema que es la reinvención.
Entonces, si nosotros, no sé si ustedes siguen a Erika de la Vega y saben lo que hace, pero se las traje acá para preguntarles algo. Si ustedes tuvieran que pensar en cuál es el tema que Erika de la Vega representa, ¿qué me dirían ustedes? A ver qué se les ocurre. ¿Pero ahora o desde siempre? Puede ser ahora. Empoderamiento femenino. Ok. ¿Qué otra idea tienen? Comunicación en general, o sea, como historias, entrevistas. ¿Se les ocurre algo más? Para mí la posibilidad de volver a hacer, o sea, porque creo que su podcast trae su historia implícita, eso que dices, justo en cada uno de sus invitados. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Erika de la Vega tuvo que, ella cuenta una historia y ojalá nos dé tiempo de ver ese video, que es un poquito largo, pero me parece que es súper valioso. Erika dice que ella tuvo que unir todo lo que sabía hacer, o sea, todas las etiquetas que supo hacer, en algo que la englobara completa, ¿no? Entonces, ella es comunicadora, ella siempre habla de humor, o con humor, mejor dicho, y todos sus productos nuevos, desde hace un par de años, van relacionados con la reinvención. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir en este momento cuál es su lugar de enunciación, probablemente diríamos que es la reinvención, porque es algo que ella, de lo que ella habla o que ella representa a simple vista, sin decirlo necesariamente expresamente. Ella entrevista a mujeres que se reinventaron, pero no necesariamente ella dice siempre que ella se reinventó, aunque sí, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra, pero digamos, el lugar de enunciación es una cosa que uno ve a simple vista que tiene que ver con la esencia de la persona. Y eso, esa reinvención, que es como el lugar grande, engloba todo lo que ella sabía hacer. La comunicación, los programas de radio y televisión, el stand-up comedy. Entonces, fíjense una cosa, ella ahora hace un podcast que se llama En Defensa Propia, que entrevista a mujeres que se reinventan, pero también hace una obra de teatro que se llama Puras Cosas Maravillosas, que es precisamente para hablarle a la gente que necesita reinventarse, que necesita buscar otras cosas que hacer. Entonces, fíjense que todo lo que ella está haciendo tiene que ver con esa nueva área de su vida, pero que mantiene su esencia. O sea, no ha dejado de un lado las cosas que ella sabe hacer para poderlas comunicar. Aquí está, por ejemplo, Ali Morales, que no sé si lo conocen, le traje un videíto para ver si podemos hacer ese ejercicio que hicimos con Erika, con este creador de contenido. Les voy a poner un video y bueno, vamos a ver qué onda. Voy. Hola, soy Eli y esto es un par de vainas sobre el metro de Caracas. Advertencia, en este episodio no les vengo a hablar de datos curiosos sobre el metro de Caracas, que si Carolina Herrera hizo los uniformes, o si el tipo de letra, o los trenes que trajeron para acá, para Venezuela. No, de pana y no es mala onda, eso se lo dejo a los tiktokers. El metro, la gran solución para Caracas. Yo quiero aprovechar este episodio para compartirles una opinión honesta y capaz un poco ruda sobre este beta. Fíjense, en la actualidad el metro de Caracas duele. Y es una herida abierta en la relación que tenemos todos los caraqueños con la ciudad. Y a diferencia de los muchos argumentos con los que se puede evaluar esta situación, yo quiero poner sobre la mesa algunos betas que están implícitos en la situación, pero que para las resoluciones no necesariamente son tan evidentes. Primero, hay que ser conscientes que para la generación de nuestros padres, el metro de Caracas representó modernidad. Más allá de ser un transporte público, fue para esa generación la transformación estructural de la ciudad, cuando la ciudad estaba vuelta a mierda y que era casi imposible andar en ella. Y por otro lado, para esa misma generación fue incluso referencia del prestigio a través de un oficio, de un trabajo. Ahora, para mi generación, que creció culturalmente con el metro, también fue la homogenización de la ciudad, más allá de ser un transporte público. Era, bueno, y todavía lo es a los coñazos,
una forma de hacer recorrible la ciudad de forma eficiente y a bajo costo. También fue el lugar seguro, el espacio de encuentro. Incluso la referencia de la ciudad a través de sus estaciones y otras muchas más vainas. Pero también, y hay que ser honesto con eso, fuimos la generación testigo del deterioro del sistema. Y ojo, por todas las razones irresponsables que al sol de hoy son imposibles de ocultar, ni justificar, y que señala desde el gobierno, las empresas vinculadas y sus administradores, hasta los mismos usuarios del metro. Las generaciones más jóvenes, como mi hija, han heredado un problema estructural, una vaina que en la mayoría de los casos genera arrechera o miedo. Y ojo, no malinterpreten este mal descargue, porque tampoco me voy a poner con esa paja de que todo tiempo pasado fue mejor. Porque en la realidad la historia cambia, se transforma y depende de lo que nosotros hacemos con ella. Y hoy es una realidad que se puede hacer algo con ella. Se está haciendo una chamba por el metro. Sí. Efectivamente, me siento me siento contenta, me siento feliz. Y esto no es nada más chacaído, ya van a la Plaza Venezuela. Pero para que esto realmente trascienda, yo creo que hay que asumir responsabilidades y aceptarlo. Como por ejemplo, el metro de Caracas va a funcionar eficientemente cuando funcione eficientemente, cuando los hechos lo demuestren, no cuando el gobierno diga que está funcionando. La cultura de los usuarios del metro de Caracas va a cambiar cuando los usuarios cambien la forma de relacionarnos con él, no simplemente diciendo en Twitter que la gente tiene que cambiar. El servicio del metro de Caracas va a ser mejor cuando sus trabajadores tengan condiciones mejores y los usuarios aporten lo que realmente vale el servicio. El metro de Caracas ya no es la gran solución para Caracas. Caracas es la solución del metro. Ok, entonces acá tenemos a una persona que habla sobre un tema muy particular, desde una perspectiva muy particular, y ahí les quisiera preguntar, si tuviéramos que definir cuál es el lugar de enunciación de Ali, ¿qué diríamos? ¿Qué se les ocurre? Patriota, que no sé, no, suena feo, porque tampoco es político, pero es como... No sé, ay, no sé. Yo me imagino, yo no lo conozco, pero me imagino que él tiene una posición crítica a cualquier tema que le atañe, ¿no? Y lo desarrolla de esa manera, y lo dice al principio del video. Él no va a desarrollar contenido estilo TikToker con datos, sino con su perspectiva de lo que está pasando. Ok, ¿y de lo que está pasando en qué o en dónde? En Caracas. Ahí, ¿no? Pues sí, en Caracas. Exacto, entonces su lugar de enunciación es Caracas, ¿ok? Todos los temas que él trata en su Instagram, en su sección Un Par de Vainas, es Caracas. De hecho, el hashtag es Un Par de Vainas, que quizá en otros lugares no se entienda tanto, pero fíjense que es Caracas desde una perspectiva muy particular. O sea, él lo dice al principio del video, yo no voy a hablar de Carolina Herrera, yo no voy a hablar de no sé qué, yo voy a hablar de esto, y pasa el video de un chamo malandro diciendo, no sé, 3 cosas sobre el metro. Entonces, es una perspectiva sobre Caracas súper particular. Todos podemos hablar de Caracas, todos podemos hablar del Ávila, pero lo vamos a hablar desde nuestro lugar de enunciación, ¿ok? Y por último, Shakira. ¿Qué les parece cuál es el lugar de enunciación de Shakira en este momento? Que está conectado con su... o sea, a ver, un lugar de enunciación puede ser algo que estés haciendo ahorita, pero que está conectado con tu vida, ¿ok? No es una cosa que tengas ahorita y después cambie, o sea, obviamente puede cambiar, pero tienes que estar conectado siempre con tu esencia. Y la esencia de la gente, pues, se va viendo en las carreras más o menos similar. Entonces, ¿qué se les ocurre? Ojo, esto no está 100% verificado, ¿no? Son como experimentos de cómo los vemos desde afuera. O sea, está ahorita como desde todo su tema de despecho, pero más como desde el renacimiento después de un despecho. Creo que en este punto está como ahí. ¿Qué más? Que igual siempre ella ha usado como esa vía de, bueno, de cantar y hacer sus canciones para, no sé, desahogarse de su vida, o sea, de contar su vida, porque antes, o sea, en sus discos hace 1000 años, con otras parejas y con otras cosas era lo mismo. O sea, decía que no se bañaba, pues, los domingos.
Exactamente. Entonces, fíjense una cosa, o sea, pasaron 25 años y Shakira sigue hablando del desamor, pero ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado de pronto el género con el que habla o no sé, el estilo que tiene ahora, cómo se muestran los artistas con los que hace colaboraciones, etcétera. Pero digamos que el espíritu de lo que ella hace sigue atendiendo a su comunidad de fans, de reales fans de toda la vida, ¿no? Entonces, o sea, fíjense que nosotros podemos ir viendo los lugares de enunciación desde de toda la gente que nosotros admiramos, que vemos, etcétera. Entonces, un ejercicio para ir cerrando este tema es cómo ustedes se ven, o sea, cuál es su propio lugar de enunciación. Por ejemplo, Marilia tiene ella está acá en este taller por casualidad, porque ella llegó a mi taller hace 2 o 3 años para hablar de la estética del pelo, ¿ok? No sé si lo estoy explicando bien, Marilia, pero es más o menos eso, ¿no? O sea, como los descendientes afro tienen como más dificultad para aceptarse, para aceptar su pelo, para que la sociedad los incluya, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense, ella llegó porque le interesaba ese tema y ahorita tiene un programa para niños, afro, etcétera, y quiere hacer este libro que es un manual para padres. Entonces, son muchos productos que tienen que ver con el mismo tema porque ese tema es ella, ¿ok? Es con lo que ella se siente bien, es su lugar de enunciación. Entonces, ¿cuál es el lugar de enunciación de ustedes? Eso es importante que se lo vayan preguntando y que todas las cosas que vayan haciendo, desde los TikToks, como dice Ali, hasta, no sé, las acciones offline que ustedes hagan en su vida, ir para una fiesta, tener un novio, escribir un libro, sean desde ese lugar de enunciación, ¿ok? Bueno, ¿tienen dudas con este tema? Ok, bueno, vayan preguntándoselo y si con los días les surge, pues me cuentan. Ahora, ay, me fui para donde no era. Ah, bueno, este era un video de Shakira de Karol G, pero bueno, creo que quedó un poco claro lo que queríamos decir. Se me fue por otro lado. Ok, entonces, ¿cómo empiezo a estructurar mi libro? Y aquí viene como la parte más complicada, que es el arranque, ¿no? Y pareciera un poco técnica, pero quise como traer un poco 3 tips para que sea lo menos traumático posible. Entonces, fíjense estas ideas. Lo primero es tomar decisiones. Es decir, ustedes en este momento creo que todos están en la fase en la que si de verdad quieren escribir el libro, pueden empezar a decidir cosas. Yo me imagino que este libro va a tener un prólogo, un epígrafe, un índice, capítulos, personajes, que va a tener una bibliografía al final o capaz no, que va a tener anexos, que voy a llamar a alguien para que me haga una ilustración sobre este tema. Todas esas cosas son decisiones que nosotros podemos tomar en este momento porque nos van a aligerar la carga. Entonces, por ejemplo, en noviembre me tocó participar en un libro que se llama El Libro Viajero, que es un libro de cartas de migrantes venezolanos escritas a mano en Cúcuta, en zona fronteriza. O sea, apenas cruzaron el puente, se les pidió que escribieran una carta. Entonces, nosotros decidimos, antes de escribirlo, que ese libro iba a tener varias de las cartas, que lo íbamos a dividir por la temática de las cartas y que al final de cada nivel, de cada capítulo, digamos, íbamos a tener una actividad lúdica. Entonces, ahí ya tomamos una decisión. O sea, vamos a tener cartas escritas a mano, cada carta la vamos a transcribir por si la letra no se lee muy bien y le vamos a poner además un contexto de, por ejemplo, hay gente que en la carta escrita a mano hablaba de un río o hablaba de un puente o hablaba de que lo allanaron. Entonces, nosotros teníamos que explicarle a la gente, al público general, qué querían decir todas esas cosas que quizá la gente no iba a entender. Y al final de cada capítulo iba a haber una actividad lúdica. Por ejemplo, si las cartas de ese capítulo eran palabras de agradecimiento, íbamos a hacer al final una práctica de agradecimiento.
Si las palabras eran palabras de aliento, al final del capítulo le pedíamos a la gente que escribiera una carta como de aliento a un migrante, y así, ¿no? O sea, como que tuviera que ver con el capítulo. Entonces, por ejemplo, a Kai, que quiere hacer un manual, una agenda, un planner, se me ocurre que eso le puede servir, o sea, como a cada mes o cada capítulo de tu planner que tenga como esas actividades lúdicas que sean inspiradoras para arrancar, por ejemplo. Entonces, todas esas decisiones se toman primero, para que ustedes no hagan trabajo de más y sepan realmente hacia dónde quieren ir. Lo segundo es escribir un índice que te deje ver a ti en palabras el orden de aparición de todo lo que te imaginas. Es decir, si tú quieres escribir cuentos, que bueno, que se vea el orden de esos cuentos, aunque todavía no los tengas escritos. Si, por ejemplo, Alejandra tiene en su mente que este es el libro de un viaje a la India y tiene ese capítulo que se llama Café y Chai, entonces, ¿en qué parte del libro va? Yo me imagino que puede ser el capítulo 3, para que ella cuente antes otras cosas en la introducción, pero ella lo puede decidir en este momento, ¿ok? Antes de escribirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kai, hay... no sé, hay una astróloga que es Mariana Mata, Maga Descalza, que ella ahorita tiene una anti-agenda. Entonces ella hizo una agenda a partir de marzo. Ella no la hizo a partir de enero. Entonces esa es una decisión que ella tomó. Entonces luego la justificó diciendo, bueno, es que el año astrológico empieza en marzo. Ah, bueno, ok, buenísimo. Entonces todas esas decisiones se pueden tomar en este momento y lo importante es que todas esas decisiones son de acuerdo a la creatividad de cada uno. No tienen por qué tener una justificación específica. A ver, Dani. Sí, solo que eso fue algo que nosotros hablamos en la llamada que tuvimos hace tiempo, y bueno, por si les sirve a los demás, solo les quería compartir que yo ya había empezado a hacer algo parecido, y lo que también lo vi como en un taller de libros, y lo que decía era que tuvieses literal las fichas de toda la vida, y en cada ficha escribieras, no necesariamente la parte del índice, porque ya igual son las estructuras mejor, pero los temas, las cosas que cada día se te van ocurriendo escribir. Vulnerabilidad, mujeres fuertes, alguna frase, reaprender a estar en pareja, o sea, como cosas de las que sé que voy a hablar. Insisto, no he escrito nada de esto, pero esto ya sé que me va a ayudar para estructurar tanto el índice como lo que voy a escribir. O sea, solo se los comparto porque me pareció una cosa que, bueno, que me ayudó a arrancar, aunque sea poquito, pero algo. Claro, también sirve la idea de los post-it, estos que pones de colores como esparcidos en un lugar y luego los vas ordenando de acuerdo al capítulo que te provoque. Que aquí lo que a mí me gustó cuando yo leía esto era que decía, no busques cosas de colores, porque ya ahí tú mismo te empiezas a, claro, eso luego te va a ayudar, pero cuando tú tienes una cosa de colores dices, mierda, pero entonces ¿cuál agarro? ¿El azul o el verde? Porque como esto es un ejercicio diario de simplemente sacar palabras, te decía, no importa, cosas blancas, no importa, tú empiezas a escribir y ya luego tú lo empiezas a organizar, no te pongas tú misma como que esa presión desde el principio. Súper, qué buena idea, Dani, gracias. Hay también otro tip, que es que hagas un borrador. Entonces, ya tomaste tus decisiones, luego escribiste tu índice y luego haz un borrador de esas ideas, ¿ok? Entonces, aunque sea desarrollar un poquito más esas fichas que dice Daniela, escribiste el título de lo que se te ocurre que quieres escribir, pues divídelo por puntos, o sea, ¿qué puntos quisieras tratar con ese tema? ¿Ok? Entonces, y así vas a ir desarrollando un poco más lo que quieres decir y vas a ver en qué te estás redundando. Entonces, capaz habías escrito varias fichas con un tema que podías tocar en puntos parecidos y los vas reduciendo y los vas uniendo en una sola lista de cosas que, bueno, ajá, esto es lo que voy a escribir aquí. Otra cosa que funciona es que no necesariamente tiene que ser en orden cronológico. Es decir, el viaje de Elías no se tiene necesariamente que contar desde Venezuela a Santiago de Chile en camioneta. Si él lo quiere hacer, buenísimo, funciona perfecto, pero no necesariamente tiene que ser así siempre, ¿ok? Entonces tienen esa libertad para hacer lo que ustedes quieran. Y creo que ese es el miedo inicial, ¿no? Entonces, estos 3 tips yo creo que les pueden ayudar a ustedes a tener un primer borrador de qué es lo que quieren hacer. Ahí te hago una consulta, Marcia. En tu experiencia, ¿este proceso fluye más cuando lo haces a mano o cuando te montas en la computadora en cualquier aplicación o lo dibujas en un whiteboard o cómo te ha surgido a ti más fácil? Yo soy del librito.
A mí me gusta mucho es la agenda escrita, la pascualina, el cuaderno con hojas blancas. O sea, yo lo necesito ver gráficamente y siento que si yo lo escribo, yo lo estoy como haciendo. Pero depende de lo que tú quieras. O sea, lo que dice Daniela, ya le sirve más con fichas de exposición del colegio, pues buenísimo, ¿sabes? Creo que es mucho del estilo de cada quien. Bueno, si no hay más dudas, voy a caer. Ajá. Bueno, o sea, esto también es otra idea ahí, como yo lo hago, yo soy muy digital y tengo el celular todo el tiempo en la mano, entonces yo tengo una nota en el teléfono donde puedes ir, por ejemplo, haciendo screenshot de cosas, porque hay veces que se te puede ocurrir una idea manejando o estás, no sé, en un avión o estás, qué sé yo, haciendo en un concierto, cualquier cosa, y ves algo que se te ocurre y capaz no tienes ahí como la agenda donde siempre tienes tus ideas. Entonces, tener un note en el teléfono con screenshots, con links, con nombres de gente, perfiles de Instagram, todo lo que a ti se te vaya ocurriendo, que dices, mira, esto me puede servir después para referencia, no sé qué, vaciarlo ahí te sirve full, porque tú siempre tienes tu celular en la mano. Lo que luego me cuesta, Marci, es, o sea, siento que me abrumo de tanta información que he guardado, que no sé cuándo decir, ya es suficiente, ya puedo empezar a vaciarlo, ¿sabes? Sí, hay que detenerse. O hay un momento en el que uno tiene que decir, ya, o sea, esto ya es lo que voy a escribir. Así dejes cosas por fuera, etcétera. Por ejemplo, en mi libro me pasó que yo dejé a muchos bailarines. Mi libro es sobre directores de compañías de danza contemporánea activas en Caracas. Activas, ¿ok? Y entonces tener compañías de danza activas en Caracas fue lo que me fue delimitando. Ah, pero este ya no baila, pero este no tiene una compañía, pero esto no sé qué. Y fui dejando por fuera bailarines valiosísimos, pero que no atendían a eso. Porque si no, hubiese pasado 10 años más para publicar y segundo, hubiese tenido mucho más que escribir. Y también me pasó que había escrito la historia, la entrevista con un bailarín y la tuve que eliminar porque no atendía después a ciertas cosas que yo estaba delimitando para poder ir a impresión. Entonces hubo historias que se quedaron por fuera y hubo gente que, bueno, lamentablemente no está ahí. Capaz lo que puedes pensar es como que, bueno, siempre hay una oportunidad de escribir un segundo libro. Puede ser tan bueno que tiene una secuela, una segunda parte, y ahí voy a poder meter todo lo demás. Que si no te paralizas de pensar y que no puedo dejar esto por fuera, bueno, si tu libro va a ser un éxito y vas a poder hacer la segunda parte o otro. Tal cual. Miren, entonces yo lo que les puse aquí es cómo empiezo a pensar el libro. Aquí cómo empiezo a escribirlo, perdón, a estructurarlo, y en la siguiente lo que les quiero mostrar es precisamente cómo empezar a escribirlo si no tienen idea. Entonces es un poquito más complicado, pero voy a tratar de decirlo en palabras simples, ¿ok? Si ustedes todavía no tienen idea de cómo hacerlo, una solución es hacer una hipótesis, ¿ok? Esa hipótesis es lo que usan en los medios de comunicación para hacer un gran reportaje en las universidades para hacer en los ensayos, o también puede ser, como dicen en las charlas de autoayuda, una afirmación, o como dicen en las películas, una sinopsis. Entonces, vamos a tratar de entender un pelo cómo funciona esto. Una hipótesis es básicamente una causa o ¿sabes? Una causa, una consecuencia o una acción con una reacción. Es decir, esto pasa porque pasó esto, ¿ok? Yo tengo que unir esa fórmula en una línea, máximo 2, que me permitan a mí decir qué es lo que yo estoy escribiendo. Entonces, todo lo que ustedes me contaron al inicio está espectacular y de hecho me encantan los temas, por eso me pareció que todos ustedes podían estar en la misma charla porque me parece que los temas pegan muchísimo por un lado o por otro. Pero la idea es que ustedes digan, bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre esto y que sea una línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegar a esa línea, a esa reducción tan básica? Bueno, esta es una manera de hacerlo, ¿ok? Esto pasa por esto. Y les voy a contar un poco cómo funciona. Les traje algunos ejemplos, escritos de diferentes maneras a propósito para que vean que
que sí atienden a esa fórmula, aunque estén escritos de maneras diferentes. Por ejemplo, el libro de la salsa de César Miguel Rondón es un libro que cuenta cómo nació la salsa. O sea, esto pasó, la salsa nació porque existieron estos músicos que formaron parte de su génesis. Entonces, en ese libro se cuentan cuál fue la vida y obra de los salseros puertorriqueños de Nueva York que hicieron que la salsa fuera un género tan conocido. Entonces, la salsa pasa por estos músicos y eso es lo que cuenta el libro. ¿Ok? Quizá de una manera demasiado básica de contarlo, pero va por ahí, lo puse como muy simple para que ustedes lo vieran mejor. Luego, El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. ¿Ok? Este es otro libro que es una novela, que es ficción, y también se puede hacer esta hipótesis, ¿no? Un hombre pierde a la mujer que ama porque tiene otro pretendiente adinerado y espera 50 años para poder recuperarla. Entonces, aquí podríamos decir, por ejemplo, que la hipótesis es que hay un hombre que pierde su amor y espera 50 años para recuperarla, mientras ella se casa con otro tipo, ¿no? Con este otro pretendiente adinerado. Entonces, este hombre espera estos 50 años porque pasó todo esto en el camino, ¿ok? Eso es como ahí la hipótesis que sucede. El ADN cósmico, un libro de mi astral. Astrología, o sea, es como un manual, es otra cosa. El 99% de los seres humanos se pregunta alguna vez por qué está en este planeta, y mi astral lo contesta a través de la lectura del ADN cósmico. El ADN cósmico es lo que ella dice que cada persona tiene una carta astral única y que esta pregunta de por qué estamos en este planeta se responde en particular cada persona de acuerdo a su carta astral. Entonces ahí está la hipótesis. O sea, tú compras ese libro porque tú quieres saber cómo leer tu ADN cósmico para entender por qué estás en este planeta. ¿Ok? Luego, un manual de migración. Este lo hice con la Fundación Gabo. ¿Cómo comunicar la migración venezolana en Colombia? Entonces, ahí está la pregunta, en el título del libro, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica esto? Pues nosotros lo comunicamos para comunicadores sociales que no trabajan en medios de comunicación, sino que trabajan en ONG, organizaciones u otros lugares donde igual se atiende a migrantes, o se habla de migrantes, o se escribe sobre migrantes. ¿Ok? Y por último, la hipótesis del son que nos toquen, que no es para nada la que está en la presentación del libro, ni en mi Instagram, ni en ningún lado, es que la improvisación es una técnica de danza, bueno, de las artes escénicas en general, ¿no? Por ejemplo, improvisto. Improvisto es, hagamos de la técnica de la improvisación un espectáculo. Entonces, esa técnica también existe en la danza. Entonces, la improvisación en la danza es una respuesta a la crisis de la danza en el país. ¿Ok? Esa es la hipótesis del son que nos toquen. Se llama al son que nos toquen porque esa es una frase que resume todo esto. La danza es improvisada, los bailarines tienen que ver cómo hacen para vivir de ella, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algunas sinopsis redactadas, como seguramente ustedes redactarían la sinopsis de sus libros, de una manera, como digamos, fresca, creativa, etcétera, pero que responden a esta fórmula, ¿no? Que es que algo, o sea, una cosa pasa por la otra, ¿ok? Si ustedes tienen esa línea que quisieran ir respondiendo, ustedes la pueden ir desarrollando poco a poco. Imagínense ustedes que en el primer párrafo digan, bueno, esto pasa por esto, y luego en el párrafo 2 van, bueno, sustentando la hipótesis, ¿no? Como una lista de cosas. Es como lo que les explicaba en las fichas del ejemplo de Daniela. Ustedes escribieron un tema de pronto que querían desarrollar, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál ejemplo agarro? El de Elías. Elías quiere hablar de su recorrido, o sea, de la migración que hizo su perro para poder ejemplificar la migración de los venezolanos en el mundo. Entonces, esa es su hipótesis. Y él va a explicar capítulo por capítulo cómo sucedió eso.
que el perro nació en Estados Unidos, se mudó con sus padres a Venezuela, luego salió con Elías hasta Chile en camioneta y ahí fue conociendo un montón de gente, un montón de enseñanzas, etc. Eso es la justificación de esa tesis inicial, digamos. Entonces, bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, si tienen dudas, si se entendió. Es complejo. Es O sea, complejo. esta parte, sí. Ok, entonces... Claro, ahorita solo lo veo como que este libro pasa por esto, pero en realidad es más que eso, porque por ejemplo, el ejemplo que pusiste del amor en tiempos de cólera es la historia, ¿no? Como que este hombre pasa 50 años porque ella estuvo antes casada. Claro, en tu caso O sea, sería, por ejemplo, Dani, las mujeres de 30 vivimos estas cosas porque tenemos que pasar por un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, de muchas etapas antes de nuestra vida para poder llegar a sentirnos plenas, por ejemplo. Entonces tú vas a ir justificando a lo largo del libro cuáles son esas etapas de autoconocimiento, cuáles son esas cosas que nos van pasando para poder llegar a este final, digamos, feliz, que es, bueno, ya me siento cómoda con lo que soy sin importar el manual con el que crecí, ¿sabes? Ahí está tu hipótesis. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si tienen dudas sobre esto, me cuentan. Entonces, fíjense, ya se supone que tenemos más o menos nuestro libro va en desarrollo, ¿no? Y ahora quiero entrar en mi parte favorita, que es cómo construir un proyecto cómo construir un proyecto que tenga que ver con nuestro libro, ¿no? Y para esto quiero traer algunas cosas de mi taller de la creación a la acción, que es un taller de estructuración de proyectos creativos que he dado desde marzo de 2020. Y todo parte de esto, ¿no? Que un proyecto es algo que nace a partir de nosotros mismos. Entonces, esa es una frase que les regalo para que ustedes se imaginen libremente cómo quisieran sus proyectos, porque mientras más se parezcan a ustedes, más chance tienen de llevarlo a cabo y además de sostenerlo en el tiempo, ¿ok? Porque es algo con lo que ustedes se van a sentir cómodos y con lo que van a querer seguir inventando y haciendo mil cosas. Aquí les tengo algunas ideas. Ok, fíjense algo. Voy a hablar como desde mi experiencia para contarles, porque esta no es la única vía y ustedes me van preguntando las dudas que tengo. Una cosa importantísima es que cuando nosotros estamos escribiendo un libro, nosotros nos preguntamos si podemos hacerlo solos. Entonces llega un momento en el que, bueno, sí, la verdad es que sí, pero si nosotros armamos un equipo, nosotros podemos irnos sintiendo un poco más acompañados de gente que sabe. Entonces les voy a contar una historia como muy particular. Mi libro El son que nos toquen fue mi tesis de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello para graduarme como licenciada en Comunicación Social en el año 2011. Yo lo escribí porque quería publicarlo y esa siempre fue mi meta. Yo veía cómo otros amigos habían sido publicados por El Nacional, por las editoriales de moda, Lugar Común, Libros del Fuego, etcétera, que eran editoriales independientes, pero que tenían un muy buen volumen de libros y de target muy parecido al que nos reúne hoy en esta charla. Y bueno, yo también quería que me publicara una editorial. Entonces, yo le escribí a esas editoriales independientes donde yo me imaginaba que este libro podía tener sentido, publicarse. Resulta que de todas las editoriales me dijeron que la verdad es que no veían mi tema ahí. Y además me dijeron que en una de esas editoriales, en Libros del Fuego, empezamos a trabajar en el libro. Ahí me dijeron que sí. Resulta que mientras me decían que sí, íbamos trabajando en el libro, pero ellos lo veían más como un libro encargo, es decir, como algo que yo les estaba dando a ellos para que ellos editaran, corrigieran, imprimieran, etcétera, y que luego yo les pagara por ese servicio, ¿no? En aquel momento yo no tenía muy claro cuál era la diferencia entre una cosa y otra, y fui entendiendo que hay dos maneras de publicar. Hay una manera de publicar que es a través de una editorial,
y hay otra manera de publicar que es a través de la autogestión. Entonces, la manera de publicar a través de una editorial es que ustedes en este momento que están escribiendo sus libros pueden armar una base de datos de contactos de editoriales donde ustedes después de que terminen pueden enviar su manuscrito y que ellos te digan, bueno, mira, sí, vamos adelante, vamos a publicar, todo va a salir súper bien. Y por otro lado está la vía de las editoriales independientes, donde, bueno, ellos no te pueden publicar un gran número de ejemplares, pero quizá están un poco más de acuerdo con publicar autores desconocidos, autores que están empezando, y capaz encontramos una editorial independiente que se parezca al tema que nosotros queremos abordar. En países como España, como Argentina, hay muchísimas editoriales independientes, librerías independientes, entonces bueno, a las chicas que están allá, pues una opción es como irse paseando por esas editoriales a ver si alguna les suena y si pueden, como si les interesa el tema que ustedes están abordando, ¿no? Para que toquen la puerta ahí. En mi caso, mi área, o sea, la opción que yo escogí fue la autogestión, porque después de que hablé con esta editorial Libros del Fuego y que estuvimos trabajando un tiempo, un día me dijeron que mira, no, ya no vamos a publicar tu libro, chao. Básicamente eso me dijeron. Y yo nunca supe por qué, porque ya